Hola, buenas tardes. Continuamos con nuestra conversación acerca de requerimientos nutricionales. Bastante importante el tema. Y bueno, entonces veníamos por acá trabajando todo el tema de requerimiento nutricional y volvemos al tema, a requerimientos nutricionales como tales. Para lo cual tomamos estos ejemplos de dietas para explicar un poco cómo es un requerimiento nutricional. Si ustedes pueden ver, miren que va a venir dado por condiciones de muchos nutrientes, como proteína cruda, grasa, fibra, cenizas, humedad, todo el perfil de aminoácidos, todo el perfil de minerales, todo el perfil de vitaminas y la energía. ¿Eso que nos va a permitir? Y de acuerdo a lo que vimos en nuestra conversación anterior, miren que van a haber unos nutrientes que van a estar, digamos, van a estar expresados en términos de porcentajes y van a haber otros que van a estar expresados tanto en términos de porcentajes como en términos de miligramos por kilo o incluso partes por millón de cada uno de los nutrientes. Otro tema van a ser las unidades internacionales, que va a ser muy común reflejarlo en las vitaminas A, D, E y C. ¿Ahí qué se va a hacer? Cada gramo de esa vitamina tiene una equivalencia en unidades internacionales, entonces eso nos va a permitir tener claridad qué cantidad de vitamina debemos poner en la dieta. Por otro lado, también les trajimos, aparte del hurón, esto es una dieta de acuerdo para roedores, y esta dieta para roedores lo que vamos a encontrar es lo mismo. Miren, acá estamos hablando de unos aportes de trigo, de maíz, de avena, de salvado de trigo, de harina de pescado, de torta de soya, y vamos a ver que eso nos va a permitir llegar a una concentración de diferentes nutrientes. Pero miren que aquí solamente tenemos un ejemplo de una dieta, y ese ejemplo de esa dieta nos va a hablar de todo lo que debe tener esa dieta en términos de nutrientes macro como proteína, grasa, energía y cenizas, y nos va a hablar en términos de microingredientes como lo son los minerales y las vitaminas. Continuando con la conversación, ¿se acuerdan que habíamos hablado que había un límite inferior del requerimiento y un límite superior? ¿Cierto? Entonces, esto se va a definir como deficiencia y toxicidad. Entonces, cuando faltamos y estamos por debajo de los requerimientos de los animales, pues estamos en una deficiencia. Y cuando nos excedemos, vamos a estar en una toxicidad. ¿Eso que nos va a generar? En cualquiera de las dos nos va a generar una alteración de las funciones metabólicas. Entonces, en términos de macronutrientes, una regla general es no más del doble. Es decir, si el requerimiento del animal es 14% de proteína, uno pensaría que es un exceso llegar a 28% de proteína. Y en vitaminas, por ejemplo, como la A y la D, pues una toxicidad se podría llegar a causar, dependiendo de la especie y la susceptibilidad, hasta 50 veces el requerimiento. Pero hay que hacer una excepción. La vitamina C a altas dosis nos podría ser un soporte en términos de salud de enfermedad. Nos va a permitir que los animales tengan un mejor funcionamiento de su sistema inmune, un mejor funcionamiento del sistema que previene el estrés oxidativo dentro del organismo, y nos va a permitir tener en ciertos momentos que sean terapéuticas. Eso es un muy buen ejemplo con la vitamina C o incluso con la vitamina E. Miren acá, tenemos para cada uno de los nutrientes va a haber una función, ¿cierto? Y van a haber unos signos importantes de deficiencia. Por ejemplo, la vitamina C es importante
para el metabolismo del calcio, mm, para el buen funcionamiento del sistema inmune y para el buen funcionamiento del sistema, digamos, antioxidante. Entonces, cuando tenemos una deficiencia, pues se va a presentar con cierta sintomatología que está desarrollado con eso. Por ejemplo, la vitamina K, que es tan importante para la coagulación, nos va a generar unos largos periodos de coagulación, hemorragias en las diferentes mucosas o incluso en la piel. Entonces, eso es bien importante porque de esa manera vamos a poder entender que si sobredosificamos o subdosificamos alguna vitamina o algún mineral, eso no nos va a permitir que las funciones metabólicas de los animales se cubran correctamente. Eso para tenerlo en cuenta. Miren por el lado de los minerales. En el lado de los minerales, pues sabemos que el hierro es muy importante para la síntesis de la hemoglobina. Entonces, cuando hay dietas deficientes en hierro, podemos causar unos temas de no síntesis de hemoglobina, por lo tanto, no síntesis de glóbulos rojos y vamos a generar los síntomas comunes de una anemia. Por otro lado, por ejemplo, sabemos que el calcio es vital para la formación o la osificación de los huesos, entonces si tenemos deficiencias, pues vamos a tener eh, unas dificultades en, unas dificultades en la formación de los huesos, un crecimiento retardado, una fragilidad en los huesos, o por ejemplo, en el caso de las aves que, que ponen, que su forma de reproducción es la puesta de huevo, no se va a empezar a formar la cáscara donde, digamos, tiene una gran proporción, aproximadamente el 10% del peso del huevo va a ser de calcio, entonces no se forma bien la cáscara del huevo por una deficiencia de calcio. Entonces es bien importante tener en cuenta que cada uno de los minerales va a cumplir una función muy específica dentro del metabolismo, al igual que las vitaminas. Desórdenes nutricionales específicos. Entonces, cuando tenemos bajos niveles cuando tenemos bajos niveles de, de algún nutriente o excesos de algunos nutrientes, podemos causar enfermedades metabólicas en las que la nutrición tiene un rol puntual. Es decir, por ejemplo, niveles superiores eh, de hierro en algunas familias de aves nos van a causar un estrés inmunológico y nos van a causar la no absorción de otros minerales, ¿cierto? O nos van a causar enfermedades relacionadas con la dieta. Es decir, una deficiencia de una vitamina nos puede generar eh, una enfermedad puntual o enfermedades por excesos o por deficiencias. Eso básicamente lo que nos plantea es que cualquier desbalance que tengamos en la dieta podemos generar desbalances metabólicos y por ende pérdida de la salud y de la longevidad de cada una de las especies que estemos alimentando. Por eso es importante tener claro que, que debe haber o nos debemos ceñir a unos requerimientos nutricionales específicos para cada especie y si no es posible conseguirlos, pues ya vamos a ver estrategias de cómo trabajar, pero debemos tratar de alimentar los animales lo más cercano a lo natural de acuerdo a las condiciones prácticas y económicas que estemos utilizando en digamos, en nuestras formulaciones, ¿cierto? Pero es bien importante tener en cuenta que si estamos fuera de los requerimientos nutricionales, siempre vamos a tener un impacto importante dentro del desempeño, digamos, de salud y del desempeño de longevidad que tengan los diferentes especies. Es muy importante conocer las funciones metabólicas
que se tienen en el organismo de cada uno de los nutrientes para poder llegar a concluir si en algún momento no tenemos los requerimientos nutricionales adecuados, qué puede estar pasando en esa especie que estamos alimentando. Por otro lado, hay unos factores nutricionales desconocidos y son factores desconocidos para las especies exóticas y comprometen el mantenimiento. No siempre todas las dietas podemos saber de qué están compuestas o que el pigmento que hace que se dé la reproducción adecuadamente en tal ave está en la dieta que lo estamos haciendo y que haya un requerimiento explícito de eso. Va a ser bastante complejo. Por eso, em, se busca que las dietas tengan múltiples ingredientes y que esas dietas que tengan múltiples ingredientes sean lo más parecido a lo natural para no ir a, a causar una probable deficiencia o exceso de algún nutriente en la dieta que nos pueda estar afectando alguna función vital de los animales que estemos alimentando. Es probable que tengamos requerimientos de vitaminas no establecidos o requerimientos de minerales no establecidos o diferentes nutrientes que en la práctica, por eso es importante tener claro cómo se alimenta estas especies en su entorno natural. Bueno, ahora tenemos factores que afectan los requerimientos nutricionales y de esto vamos a tener como una mejor oportunidad para hablar. Sin embargo, quiero hacer una aproximación a esto. Entonces, el estatus nutricional va a permitir alcanzar el potencial de crecimiento, reproducción, longevidad, estado de salud o de respuesta a patógenos o a estresantes medioambientales. Siempre los requerimientos nutricionales van a ser calculados en condiciones controladas o en condiciones específicas para ese cálculo. Por tanto, siempre van a haber factores que los aumenten o que los disminuyan. Es decir, dietas con baja palatabilidad, si un animal las consume de manera, digamos, renuente, no tiene un muy buen consumo, van a hacer que el requerimiento quede mal estimado porque al consumir menos necesita consumir más cantidad para llegar a su requerimiento. El consumo es bastante importante, la cantidad de alimento que se consume al día, la digestión, absorción y excreción. No es lo mismo calcular un requerimiento nutricional para un ave con sus diferentes compartimientos, digamos, en el sistema gastrointestinal, que para un conejo o que para un rumiante o que para una serpiente. A cada uno hay que calcularle su requerimiento nutricional de acuerdo a ese proceso digestivo, a ese proceso de absorción y de excreción. La forma física. Es bastante interesante el tema de la forma física porque uno es bien importante en el tema del funcionamiento fisiológico del sistema gastrointestinal. Es decir, para poner un ejemplo, en las mollejas, perdón, en las aves, la molleja es la que maneja todo, digamos, la contractibilidad del sistema gastrointestinal. Entonces, por eso las aves, que son granívoras, es tan importante darles un tamaño de partícula adecuado para que esa molleja retenga porción de ese tamaño de partícula que está utilizando y así el funcionamiento del sistema digestivo completo sea adecuado y el ave pueda tener una buena absorción. Las propiedades sensoriales, los factores antinutricionales, los factores biológicos, las condiciones de almacenamiento y los diferentes contaminantes que pueda tener una dieta. Todo eso nos va a afectar los factores o los requerimientos nutricionales. También la salud. En momentos en que los animales estén retados por un tema medioambiental, se puede generar
un mayor requerimiento de nutrientes de X o Y. Es decir, un, un animal tiene un problema de salud intestinal. Hay casos que se ha demostrado que se aumenta su requerimiento de un aminoácido como la treonina, que es vital para la formación de la mucina, que es ese moco que protege ese epitelio intestinal. Entonces, de acuerdo a muchos factores, van a variar digamos, requerimientos nutricionales. La genética. Las diferencias genéticas, razas, cepas, sexos e individualidades pueden afectar el requerimiento nutricional. En este caso, les traigo el ejemplo de que, por ejemplo, estos roedores tienen un requerimiento especial de vitamina C y la vitamina C debe ser aportado en la dieta básicamente porque carecen de esta enzima 2-keto gulonolactona, que es lo que permite que los precursores de la vitamina C se conviertan en vitamina C y generen, digamos, su función metabólica. Entonces, cada genética, cada especie, cada cepa va a tener un un requerimiento especial, nutricional especial y puntual. Hay que tener eso muy presente porque no puedo pretender trasladar requerimientos nutricionales todo el tiempo de una especie a la otra sin hacer una observación adecuada en campo. Etapa de vida. Aquí la etapa de vida es bastante importante y es porque los requerimientos van a cambiar a lo largo de la etapa de vida. Esto es un modelo con cerdos a través de la gestación, pero ¿qué quería mostrarles? Miren lo que pasa con las ganancias de proteína en los diferentes momentos. Y miren que a partir del día 81 de gestación, la ganancia de peso del feto va a ser bastante importante versus eh, desde el día 41 al día 60, que vamos a encontrar que la ganancia de peso de la placenta es bastante importante. Y por último, en la preparación para el parto, ese encalostramiento o esa glándula mamaria va a tener un requerimiento bastante importante. Con esto, ¿qué les quiero decir? Es tan fácil como la gestación de un cerdo, pero miren que a medida que va pasando la gestación, va cambiando el requerimiento. Entonces, ahora imagínense durante lactancia, crecimiento, digamos, reproducción, cómo van a cambiar los requerimientos de cada uno de los animales. Por otro lado, las condiciones ambientales. Entonces, aquí les traigo dos ejemplos. Una cosa es el requerimiento de energía en temperaturas bajas y otra cosa es el requerimiento de energía en temperaturas altas. Esto para tenerlo muy claro en las dietas de animales que se encuentren en países estacionales o que tengamos en países estacionales. O por otro lado, tenerlo muy claro que cuando los animales estén consumiendo mayor cantidad, probablemente nos estemos quedando en el requerimiento energético o en la concentración energética, o si están comiendo poca cantidad, nos estemos pasando del requerimiento energético. Por otro lado, aquí les traje otro ejemplo, que es esta fuente de agua. Si ustedes ven esta fuente de agua, es de color café o color metálico. Y si ustedes se pueden dar cuenta, pues entonces no vamos a tener unos requerimientos tan elevados o nos pueden afectar estos los requerimientos por la alta concentración de hierro. En ciertos momentos, la absorción de algunos minerales se va a ver bloqueada por el exceso de otros. Entonces es bien importante saber las condiciones del agua, las condiciones medioambientales para no afectar completamente los requerimientos nutricionales. Aquí está el estatus microbiológico. Claro, cada vez que tengamos estatus microbiológico o enfermedades, se va a retar el,
se va a retar los requerimientos de los animales y esto puede generar o que se aumenten o que se disminuyan dependiendo como de las necesidades en cada situación puntual. Aquí tenemos las interacciones nutricionales y esto era lo que les hablaba ahorita. El exceso o deficiencia de algún nutriente puede causar exceso o deficiencia de otros. Y aquí mostramos las interacciones de los diferentes minerales. Si ustedes ven, el hierro tiene interacciones directas con un montón de minerales como el zinc, como el manganeso o como el fósforo. Entonces, cuando tengo niveles elevados de, de hierro, puedo causar deficiencia de los otros minerales, al igual que el calcio con el potasio o el sodio con el potasio. Miren que compiten por el mismo sitio de absorción en muchos de los casos y por tanto, en la medida en que yo tenga un exceso de uno de los minerales, voy a favorecer la deficiencia de otros o por el contrario, un exceso de un mineral puede causar, eh, digamos, o un exceso de otros minerales. Listo, por ahí dejamos el modulito de hoy. Que tengan feliz día.